La vida es un largo camino y la sabiduría llega con los años. A menudo nos encontramos con obstáculos invisibles, aquellos que nos alejan de nuestro verdadero propósito. Antes de que llegue 2025, es importante reflexionar sobre los hábitos que, sin darnos cuenta, están destruyendo nuestra paz y minando nuestras fuerzas. Existen comportamientos que, como cadenas, nos aprisionan e impiden que alcancemos el futuro que tanto deseamos. Hoy, quiero compartir contigo 12 hábitos que, si no se eliminan, seguirán saboteando tus sueños y alejándote de la felicidad plena. No se trata de una crítica, sino de una invitación a la transformación. Como un viejo sabio que conoce el peso de los años, quiero advertirte, el cambio solo ocurre cuando decidimos tomar las riendas de nuestra vida. Por eso, escucha con atención, porque al eliminar estas trampas estarás dando el primer paso hacia la libertad que tanto anhelas. Lo que estás a punto de descubrir puede ser difícil de escuchar, pero es necesario para tu evolución. ¿Estás listo para cambiar? Este es el momento. Antes de continuar con el contenido, ¿puedes decirnos desde qué ciudad o país nos estás viendo? Escribe en los comentarios. Hábito 1. Promesas vacías no cambian tu realidad. Hablemos claro, amigo. Año tras año, hacemos listas interminables de metas, pero ¿cuántas cumplimos realmente? La verdad es que no es el cambio de fecha lo que transforma tu vida, sino las decisiones que tomas hoy. Y aquí está el problema. Las promesas vacías no mueven montañas. Es como querer cosechar sin plantar primero. Nos prometemos un nuevo yo con el simple cambio del calendario. Este año voy al gimnasio, voy a ahorrar más, mejoraré mis relaciones. Suena increíble, ¿verdad? Pero, ¿de qué sirve si no tomamos acción? El secreto no está en esperar a que llegue el momento perfecto o en confiar ciegamente en que la magia de enero hará el trabajo por ti. La transformación verdadera sucede cuando cambias tus hábitos, no cuando cambias el número del año. Es incómodo, lo sé, pero las excusas son el enemigo silencioso que te mantienen estancado. Pregúntate, ¿cuántas de esas metas del año pasado siguen en mi lista este año? Si la respuesta es muchas, es momento de enfrentar la realidad. Y no digo esto para desanimarte, sino para impulsarte, porque aquí está la buena noticia. Tienes el poder de decidir ahora mismo. No importa si es diciembre, marzo o agosto. Lo único que importa es que comiences hoy. La clave está en comprometerte con pequeñas acciones diarias. ¿Quieres leer más? Comienza con 5 minutos al día. ¿Quieres mejorar tu salud? Cambia una gaseosa por agua. Esos pequeños pasos son los ladrillos que construyen el cambio real. Recuerda esto, tu vida no cambia con palabras bonitas, sino con actos valientes. Entonces, ¿qué decisión vas a tomar hoy para convertirte en la persona que siempre has soñado ser? Tú tienes la respuesta en tus manos. Hábito 2. Quejarte no soluciona nada. Piénsalo un momento, amigo. ¿Cuántas veces al día te quejas sin darte cuenta? Que si el tráfico es insoportable, que si tu jefe es un desastre, que si el clima nunca coopera. ¿Te ha pasado? Pues aquí va una verdad incómoda. Quejarte no soluciona nada. Es más, te roba energía y lo peor, te mantiene atrapado en un ciclo que no te deja avanzar. Entiendo, a veces parece imposible no hacerlo. Todos hemos tenido días en los que parece que el universo entero está en tu contra, pero aquí está el punto clave. Cada vez que te quejas, pierdes una oportunidad de cambiar tu perspectiva. Imagina todo lo que podrías lograr si en lugar de quejarte, usas esa energía para buscar soluciones. Por ejemplo, ¿el tráfico te desespera? Usa ese tiempo para escuchar un audiolibro que te inspire o aprende algo nuevo. Tu jefe es un caos. Piensa en cómo puedes destacar a pesar de eso o cómo esa experiencia te está preparando para un futuro mejor.
¿El clima arruinó tus planes? Genial. Aprovecha para hacer algo que tenías pendiente en casa. La clave está en enfocarte en lo que sí puedes controlar. Nadie tiene el poder de cambiar todas las circunstancias a su alrededor, pero tú puedes elegir cómo reaccionas ante ellas. Esa elección, aunque parezca pequeña, tiene un impacto gigante en tu vida. ¿Sabes qué pasa cuando decides soltar las quejas? Te liberas. Tu mente se abre y comienzas a ver oportunidades donde antes solo había obstáculos. Porque, al final, quejarte es como intentar llenar un balde con agujeros. Todo se pierde. Pero cuando enfocas tu energía en construir soluciones, cada acción suma. Así que la próxima vez que sientas que estás por quejarte, haz una pausa. Pregúntate, ¿esto está bajo mi control? Si la respuesta es no, déjalo ir. Si es sí, actúa. Porque cada paso que das fuera de ese círculo de quejas te lleva más cerca de la vida que realmente deseas. Hábito 3. Procrastinar. Es robarte el futuro. Procrastinar es como firmar un contrato con la pereza para que controle tu vida. Seguro conoces esa voz interna que te dice, lo hago mañana, no pasa nada. Pero aquí está la verdad. Cada vez que pospones lo importante, estás hipotecando tu futuro. Imagina que tus pendientes son como deudas. ¿Qué pasa cuando las acumulas? Exacto. Se convierten en un peso que te aplasta, te quita la paz y no te deja avanzar. Y lo peor de todo es que la factura siempre llega y suele ser más alta de lo que esperabas. La procrastinación no solo afecta tu lista de tareas, también mina tu confianza. Cada vez que dices después y no cumples, estás enviándole un mensaje a tu cerebro. No soy capaz, no puedo. Y eso, amigo A, no es justo contigo. Entonces, ¿qué hacer? Primero, identifica lo que estás evitando. Puede ser miedo al fracaso, falta de motivación o simplemente porque no sabes por dónde empezar. Reconoce el problema, porque la claridad es el primer paso para romper este ciclo. Luego, cambia el enfoque. No pienses en lo grande que parece la tarea. Piensa en el próximo paso pequeño que puedes dar ahora mismo. ¿Te cuesta empezar ese proyecto? Dedícale solo 10 minutos. ¿Tienes que hacer ejercicio? Ponte los zapatos y sal de casa. Esa pequeña acción puede ser el inicio de un gran cambio. Recuerda, el mañana no está garantizado, pero el ahora sí. Haz lo que debes hacer, aunque no sea perfecto, porque cada acción que tomas hoy es como invertir en el futuro que tanto sueñas. ¿Qué prefieres? ¿Seguir aplazando y cargar con más peso, o liberar tu potencial y avanzar con ligereza? No dejes que la procrastinación te robe lo que mereces. Comienza ahora, aunque sea con un paso pequeño. Ese paso, por más simple que parezca, puede cambiarlo todo. Antes de seguir adelante, quiero saber qué opinas. ¿Te ha resonado lo que hemos hablado hasta ahora? Déjame tu comentario abajo y comparte tus pensamientos. Hábito 4. Las comparaciones son una cárcel invisible. ¿Te has dado cuenta de cuánto te afecta compararte con otros? Vivimos rodeados de vidas perfectas en redes sociales, donde parece que todos tienen más éxito, más felicidad, más todo. Pero aquí está el truco, esas comparaciones son una cárcel invisible. Cada vez que caes en ese juego, no solo pierdes tiempo, sino también tu paz interior. Piensa en esto. ¿Alguna vez has visto a un corredor en una carrera mirando a los demás en lugar de concentrarse en su propia pista? Claro que no, porque eso le haría perder velocidad y enfoque. Y lo mismo pasa contigo. Cada vez que te fijas en lo que otros están haciendo, te distraes de lo que realmente importa, tu propio progreso. No ves las luchas internas de las personas con las que te comparas. Ese amigo que parece tenerlo todo resuelto, esa influencer que parece vivir un sueño. No sabes qué batallas se enfrentan detrás de la pantalla. Y aquí va una verdad liberadora. Tú no estás compitiendo con ellos. La única comparación que vale es contigo mismo.
Haz una pausa y reflexiona. ¿Dónde estaba hace un año? ¿Qué he logrado desde entonces? Incluso si sientes que no has avanzado mucho, siempre hay algo que agradecer o algo que has aprendido. Esas son las métricas que importan, no los likes ni los éxitos de otros. Libérate de esa presión. En lugar de mirar al lado, enfócate en construir tu camino paso a paso. Celebra tus logros, por pequeños que parezcan. Al final del día, la verdadera felicidad no viene de tener más que los demás, sino de ser fiel a ti mismo y estar en paz con tu proceso. La comparación es una trampa, pero tú tienes la llave para salir. Enfócate en crecer, no en competir, porque nadie puede ser mejor que tú, siendo tú. Hábito 5. Descuidar tu salud es sabotear tu vida. Escucha esto, amigo. Tu cuerpo y tu mente no son máquinas que puedes dejar en piloto automático. Son tus herramientas más valiosas, y si las descuidas, tarde o temprano, la factura llegará. Lo que haces hoy con tu salud define cómo vivirás mañana. Y la pregunta clave es, ¿estás cuidando lo más importante o lo estás saboteando? Es fácil caer en la trampa de no tengo tiempo. Pero déjame decirte algo, el tiempo que no inviertes en cuidar de ti, lo gastarás después en médicos, medicinas y dolores que podrías haber evitado. Es como dejar de echarle aceite a un auto porque está funcionando bien. Un día, sin aviso, se detendrá. Cuidar tu salud no significa hacer grandes sacrificios ni volverte un fanático del fitness. Es simple. Se trata de pequeñas decisiones diarias, elegir moverte más, tomar agua en lugar de refresco, dormir lo suficiente, desconectar de las pantallas cuando tu mente pide descanso. Esos pequeños cambios son los que marcan la diferencia. Ahora hablemos de la mente. El estrés crónico y la falta de atención a tu bienestar emocional también son enemigos silenciosos. Tomarte un respiro, decir no cuando es necesario y buscar cosas que te llenen de paz no es un lujo, es una necesidad. Tu cuerpo refleja lo que pasa dentro de ti. Si cuidas tu mente, tu cuerpo lo agradecerá y viceversa. Piensa en esto. Tu salud no es un gasto, es una inversión. Cada vez que eliges moverte, comer mejor o descansar, estás construyendo una vida más plena. Y recuerda, no se trata de buscar la perfección, sino el progreso. No esperes a que sea demasiado tarde. Haz de tu salud una prioridad hoy, porque tú mereces una vida llena de energía, alegría y vitalidad. ¿Y sabes qué? Comienza ahora, con un paso pequeño, pero decidido. Hábito 6. Vivir en el pasado es perder el presente. ¿Cuántas veces te has quedado atrapado en ese "y si hubiera hecho esto diferente"? Ese pensamiento que te persigue, que te hace revivir una y otra vez lo que ya pasó, como si pensar en ello fuera a cambiar algo. La verdad es esta, vivir en el pasado es como intentar conducir mirando solo por el retrovisor. Inevitablemente vas a estrellarte. Lo que pasó, pasó. ¿Dolió? Probablemente. ¿Te equivocaste? Quizás sí, pero el pasado es un lugar para aprender, no para vivir. Cada vez que te aferras a lo que ya no está, te estás robando el presente, ese momento que tienes justo ahora para decidir, para actuar, para construir algo nuevo. Piénsalo. ¿Cuántas oportunidades has dejado pasar porque estabas demasiado ocupado pensando en lo que pudo haber sido? El presente, aunque no lo notes, es tu única herramienta real. Es aquí, en este momento, donde puedes cambiar algo, donde puedes redimirte y dar un giro a tu historia. Esto no significa ignorar lo que ocurrió. El pasado tiene un propósito, enseñarte. Pero no permitas que esas lecciones se conviertan en cadenas. Deja de mirar hacia atrás con arrepentimiento y empieza a mirar hacia adelante con esperanza. Cada día es una nueva página en blanco y solo tú decides qué escribir en ella. Así que deja de cargar con lo que no puedes cambiar. Haz las paces con tu pasado
y enfócate en aprovechar cada segundo de tu presente, porque al final lo que importa no es lo que quedó atrás, sino lo que estás construyendo ahora. ¿Y tú? ¿Qué vas a hacer con este momento que tienes entre tus manos? Hábito 7. El miedo al cambio te mantiene estancado. ¿Sabías que Séneca, el gran filósofo estoico, decía que no nos atrevemos a muchas cosas porque son difíciles, pero son difíciles porque no nos atrevemos? Esta frase es un recordatorio poderoso de que el miedo al cambio no solo te detiene, sino que también crea una ilusión de seguridad que, en realidad, no existe. Resistirse al cambio es como remar contra la corriente. Consumes energía sin avanzar. La vida está en constante movimiento y negarte a adaptarte solo te mantiene estancado. Y aquí está la paradoja. El verdadero crecimiento siempre viene acompañado de incertidumbre. Sí, da miedo. Sí, es incómodo. Pero es ahí donde está la magia. Piensa en un árbol en otoño. Pierde sus hojas, parece estar muriendo, pero en realidad se está preparando para florecer de nuevo en primavera. Lo mismo ocurre contigo. Cada cambio, por doloroso o incierto que parezca, es una oportunidad para reinventarte, para descubrir de lo que realmente eres capaz. Séneca también nos enseñó que el miedo a lo desconocido no es más que una anticipación exagerada de problemas que probablemente nunca sucedan. ¿Cuántas veces has evitado algo por miedo y, al final, te diste cuenta de que no era tan difícil como pensabas? Eso demuestra que eres más fuerte y capaz de lo que crees. El cambio puede ser un nuevo trabajo, una relación que termina, un traslado a otra ciudad o incluso empezar un hábito saludable. Cada paso hacia lo desconocido te aleja del estancamiento y te acerca a tu mejor versión. La próxima vez que el miedo al cambio te paralice, recuerda a Séneca. Pregúntate, ¿es realmente imposible o solo estoy dejando que mi miedo decida por mí? Abraza lo nuevo. No porque sea fácil, sino porque ahí es donde encontrarás el crecimiento que tanto buscas. Si crees que este video puede ayudarte a alcanzar tus metas, deja un like y suscríbete. Tu apoyo es fundamental para seguir mejorando juntos. Hábito 8. El caos es reflejo de estancamiento. ¿Sabías que tu entorno es un espejo de tu mente? Si vives rodeado de caos, probablemente también te sientas atrapado en él. Séneca decía que la tranquilidad no proviene de huir del desorden externo, sino de ordenar primero tu interior. Pero aquí está el truco. Cuando organizas tu entorno, estás dándole a tu mente un impulso para enfocarse y avanzar. Piensa en ese escritorio lleno de papeles, esa habitación con cosas que ya ni usas o esa lista de pendientes que solo acumula polvo. Cada elemento fuera de lugar es como un recordatorio visual de lo que no estás enfrentando. Un espacio desordenado no solo ocupa lugar físico, sino mental. Es como intentar caminar por un camino lleno de obstáculos. Te cansas más rápido y avanzas menos. Ahora, no estoy diciendo que tu vida debe ser impecable o perfecta. Se trata de empezar con pequeños pasos, ordenar una mesa, limpiar un cajón o simplemente organizar las ideas en tu mente puede ser un punto de partida. El orden no solo aclara tu vista, también te ayuda a encontrar claridad en tus metas. Séneca nos enseñó que la simplicidad y el orden traen libertad. Cuando eliminas lo innecesario, tanto físico como mental, abres espacio para lo que realmente importa. ¿Qué es eso que llevas postergando porque parece insignificante? Quizás sea el momento de ponerlo en su lugar y ver cómo cambia tu perspectiva. Recuerda esto, el caos externo suele ser un reflejo de estancamiento interno, así que, ¿qué tal si hoy eliges tomar control? Al ordenar tu entorno, también estás dando un paso hacia un enfoque más claro en la vida, porque a veces, para avanzar, solo necesitas despejar el camino. Hábito 9. El consumo excesivo es un vacío sin fondo.
¿Te has dado cuenta de cómo muchas veces intentamos llenar nuestros vacíos emocionales con cosas materiales? Séneca, el sabio estoico, decía que la verdadera felicidad no consiste en tener más, sino en necesitar menos. Y tenía razón, el consumo excesivo es un vacío sin fondo. Por más que intentes llenarlo, siempre habrá espacio para más, pero nunca será suficiente. Comprar algo nuevo puede darte un instante de satisfacción, pero ¿cuánto dura? Esa emoción se desvanece rápido y luego vuelve esa sensación de que algo falta. El problema no está en lo que posees, sino en lo que buscas llenar a través de ello. El verdadero desafío está en valorar lo que ya tienes. Mira a tu alrededor. ¿Cuántas cosas has acumulado y ni siquiera utilizas? La felicidad no viene del último modelo de teléfono, la ropa de moda o los objetos de lujo. Viene de aprender a apreciar lo esencial, tu salud, tus relaciones, tus experiencias. Séneca también nos enseñó que la riqueza no depende de la cantidad de cosas que posees, sino de tu capacidad para disfrutar lo que tienes. Cada vez que buscas la felicidad en lo material, te alejas de lo que realmente importa, porque al final las cosas se desgastan, pero los momentos y las conexiones auténticas permanecen. ¿Qué pasaría si hoy eliges frenar el consumo impulsivo y enfocar tu energía en cultivar gratitud? Y si inviertes en experiencias en lugar de cosas. La verdadera riqueza no se mide en objetos acumulados, sino en la paz que sientes al saber que tienes todo lo necesario. Así que, antes de buscar llenar ese vacío con algo nuevo, haz una pausa. Pregúntate, ¿realmente lo necesito? La respuesta muchas veces será no, porque lo esencial, amigo, ya lo llevas dentro. Hábito 10. La falta de autoconocimiento. Es tu mayor enemigo. ¿Te has preguntado alguna vez quién eres realmente? Suena profundo, ¿verdad? Pero es una pregunta que muchas veces evitamos porque, seamos honestos, enfrentarte a ti mismo no siempre es fácil. Sin embargo, aquí está la verdad. La falta de autoconocimiento es tu mayor enemigo. Es como intentar navegar sin un mapa, terminando en cualquier lugar menos donde quieres estar. Piensa en esto. ¿Cómo puedes avanzar si no tienes idea de lo que realmente deseas o de qué es importante para ti? Vivir sin conocerte a ti mismo. Es como dejar que otros elijan el rumbo de tu vida. Las decisiones se vuelven confusas, los sueños parecen inalcanzables y el caos se convierte en tu nueva normalidad. Dedicar tiempo a conocerte no es egoísmo, es una inversión en tu futuro. Es preguntarte qué te mueve, qué te detiene, cuáles son tus valores y qué quieres construir. Es explorar tus fortalezas, pero también tus miedos y debilidades, porque ahí está la clave del crecimiento. Cuando sabes quién eres y qué quieres, la vida deja de ser una serie de decisiones al azar. Tus metas se vuelven claras, y aunque el camino pueda ser difícil, tendrás la confianza de que estás avanzando en la dirección correcta. No necesitas grandes gestos para empezar este viaje. Tómate unos minutos al día para reflexionar, escribe en un diario o simplemente hazte preguntas. ¿Estoy viviendo la vida que quiero? ¿Qué necesito cambiar para acercarme a mi propósito? Cada respuesta, por pequeña que parezca, es un paso hacia una mayor claridad. Recuerda, el mayor caos no está fuera, sino dentro de una mente que no se entiende a sí misma. Pero cuando te conoces, todo lo demás comienza a tener sentido. Así que, ¿por qué no empezar hoy? Eres un universo esperando ser descubierto. Hábito 11. Aferrarte a la comodidad te impide crecer. ¿Alguna vez has sentido que algo en tu vida te está frenando, pero no sabes exactamente qué? Pues puede que sea la zona de confort, ese lugar engañoso que parece seguro y estable, pero en realidad te está limitando más de lo que imaginas. Séneca ya decía que la comodidad es enemiga del progreso.
Y tiene toda la razón. Vivir solo en lo conocido puede ser fácil, pero no te lleva a ningún lado nuevo. El miedo a lo desconocido es natural, es humano. Es como cuando piensas en hacer algo fuera de tu rutina y de repente te sientes paralizado. ¿Qué pasa si fallo? ¿Y si no soy capaz? Este miedo es el que te mantiene atado a lo mismo. Pero aquí está la clave. Solo fuera de esa zona segura podrás descubrir todo lo que realmente eres capaz de lograr. Piensa en algo tan simple como hacer ejercicio. Al principio es incómodo, cuesta trabajo, y muchas veces te preguntas, ¿por qué estoy haciendo esto? Pero con el tiempo, ese esfuerzo se convierte en fuerza y esos primeros momentos incómodos en algo que tu cuerpo disfruta. La vida es igual. Cuando te desafías, cuando dejas atrás la comodidad, es cuando comienzas a crecer. El miedo a lo nuevo, a lo desconocido, es solo una barrera mental. Cada vez que te atreves a salir de tu zona de confort, le demuestras a tu mente que no está tan mal, que el desafío es donde se encuentra el verdadero aprendizaje. No se trata de saltar de golpe a algo gigantesco, se trata de dar pequeños pasos hacia lo nuevo, sabiendo que ahí es donde están las oportunidades. ¿Estás listo para dejar la comodidad atrás? Es fuera de tu zona de confort donde comienzas a descubrir tu verdadero potencial. Así que, hoy mismo, ¿por qué no empezar a desafiarte? Cada paso hacia lo desconocido es un paso más cerca de la mejor versión de ti mismo. Hábito 12. No aprender de los errores. Es condenar el futuro. El error no es el final, sino una lección valiosa. Si sigues cometiendo los mismos errores sin aprender de ellos, estás repitiendo el pasado. Cada caída es una oportunidad para levantarte más fuerte y más sabio. Aprende, reflexiona y usa cada error como una herramienta para forjar tu mejor versión. Séneca, el filósofo estoico, decía algo muy sabio sobre los errores. No es porque las cosas son difíciles que no nos atrevemos, es porque no nos atrevemos que las cosas son difíciles. Esta frase tiene un poder impresionante porque nos recuerda que el error no es algo a temer, sino algo natural que nos ayuda a crecer. Para Séneca, los errores eran parte del proceso de aprendizaje. Él mismo admitía haber cometido muchos, pero los veía como oportunidades para reflexionar y mejorar. En lugar de ver cada caída como una derrota, él las consideraba como pasos esenciales en el camino hacia la sabiduría y el autoconocimiento. ¿Y sabes qué? Él estaba en lo cierto. Si te quedas atrapado en la autocompasión o el arrepentimiento, te estancas. Pero si tomas ese error y lo usas para aprender y evolucionar, entonces cada tropiezo te lleva más cerca de tu mejor versión. Por ejemplo, en sus cartas a Lucilio, Séneca le dice que el verdadero sabio es el que no teme equivocarse, porque sabe que los errores no son la fatalidad, sino el paso previo para entender y mejorar. La vida es como un libro, pero no podemos aprender de él si no estamos dispuestos a revisar nuestros propios capítulos con honestidad. Es decir, los errores son como páginas en ese libro. Si no las lees y las entiendes, nunca sabrás qué hacer en el siguiente capítulo de tu vida. Así que cada vez que te equivoques, en vez de lamentarte, recuerda a Séneca. Aprovecha el error para aprender y mejorar. No te quedes atrapado en el pasado, porque cada caída te está preparando para algo mucho mejor. Y ahí lo tienes. 12 hábitos que si no los eliminas antes de 2025 pueden seguir destruyendo tu vida. Pero recuerda, el verdadero cambio comienza ahora. No esperes a que llegue el próximo año para tomar decisiones que transformen tu futuro. Hoy es el día para dejar atrás lo que te limita y empezar a vivir con más propósito, claridad y fuerza. Cada hábito que decidas soltar es un paso más cerca de la vida que realmente deseas. Así que, ¿qué esperas para actuar?
No dejes que el tiempo pase sin tomar el control de tu destino. Si te ha gustado este video, no olvides darle like, compartirlo y suscribirte para más contenido que te ayude a crecer. Nos vemos en el próximo video y recuerda, el cambio empieza contigo. Adelante, que el 2025 será tu mejor año.